Shalom amigos, bendiciones. Estamos aquí en la comunidad Jabrín Tobín, buenos amigos en hebreo, en lo que es la última clase del ciclo de este año 2022 de la Escuela de Madrijim, la Escuela de Líderes. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo personal y amigo de la comunidad, el pastor Rodrigo Peralta, de la Keilah, la congregación Casa de Muná, Casa de Fe, de la ciudad de Rosario, Santa Fe, República Argentina. Va a dar una enseñanza sobre el liderazgo de David. Primero les cuento que a las personas que quieran sumarse a la comunidad nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrín Tobim. Le voy a dar el pase ahora al pastor Rodrigo, que si quiere puede decirnos también dónde queda su congregación y qué días se reúnen para la gente que está en Rosario, cerca de esa ciudad, para ir a visitarlos. Gracias, pastor, cuando quieras. Bueno, Marce, gracias a ustedes, primeramente a toda la comunidad Javerín Tobín por recibirme, por la invitación. A mí es un placer estar con ustedes compartiendo. Estamos entre amigos, sobre todas las cosas, como bien dijiste vos, entonces uno se siente a gusto. Gracias por poder compartir esta enseñanza que con la ayuda del Creador vamos a brindar en el día de hoy, hablando acerca, como bien dijiste, del liderazgo de David. Nosotros estamos aquí en la hermosa ciudad de Rosario, en Argentina. Eh, y bueno, somos una congregación, como bien dijo Marce, una congregación mesiánica, se llama Casa de Muná. Nuestros días de reunión, días martes, días viernes y días sábado. Estamos compartiendo aquí con los hermanos a las 19 horas, así que después también pueden ver nuestras redes sociales, Casa de Muná, o también encontrarnos como Rodrigo Peralta, que es mi cuenta, y allí nos podemos poner en contacto si hay alguien de la zona. Y si no hay alguien de la zona, lo mandamos para Javerín, que también tienen un gran líder allí, como lo es Marce. Vuelvo y reitero esta parte. Muchas gracias por la invitación. Eh, y para iniciar y compartir con ustedes y con todos los futuros líderes que tenés ahí, que estás formando y me imagino que muy bien, muy preparados, hay algo que el Señor puso en mi sentir y que no podemos olvidarnos. Una de las primeras características que todo buen líder, iniciando por David también, obvio, porque vamos a hablar de él, pero nunca se olviden de que el líder es un ser humano, ¿ok? El líder es un ser humano, con todo lo que eso implica. A veces creamos ideales acerca de los líderes que los llevamos a un terreno en el cual nos olvidamos esta primera gran parte. Son seres humanos. Y vamos a hablar de una persona que luego llegó a ser el gran rey David, pero antes de llegar a ser el gran rey David, es que lo vamos a ver de esta manera, desnudo en cuanto a ser un ser humano y ni hablar después de que él ya comienza a ejercer su gobierno o su reinado. Es un ser humano con errores, con fallas, con flaquezas, con debilidades y también con aciertos. Pero si nos olvidamos de entrada que es un ser humano, es que nosotros estamos creando líderes a nuestros ideales y no líderes conforme a lo que Dios ha creado. El Eterno dice que en el sexto día Él creó al hombre y lo creó conforme a su imagen y a su semejanza y vio que era muy bueno lo que había creado. Los demás días de la creación Él dijo que era bueno. Ahora, cuando creó al hombre o al ser humano, dijo que era muy bueno. No nos olvidemos de esa parte. Futuros líderes sepan que el error está con nosotros, convive con nosotros, somos seres humanos, pero también las virtudes. Así que partiendo de ese primer atributo o esa primera característica es que quiero empezar a compartir con ustedes acerca del rey David. Bien, y un buen líder, como también lo fue David, muchas veces nos va a tocar ejercer el rol medio de un rol paternal que todos llevamos dentro. Los líderes llevamos incorporado ese rol de que aquellos a quienes vamos a discipular, es que no los llamamos hijos, pero sí los tratamos como a hijos. Los tratamos con ese amor y también a veces con esa severidad como la que cualquiera de nosotros trataría a su hijo cuando vemos que se está equivocando o se está por equivocar. Intentamos prevenir esa parte. Una de las primeras características que yo le quiero compartir a ustedes del rey David, por lo menos toda esta semana que estuve estudiando o repasando su hermosa vida, todo lo que él hizo, eh,
es acerca de un buen líder necesita tener mucha pasión. A mí me gusta liderar, a mí me gusta, uno lo tiene incorporado desde niño, desde chico, después les voy a contar el cómo, el cuándo y el por qué, pero para todos ustedes que están ahí, que son los futuros líderes, y es lo que anhelamos nosotros desde aquí, es lo que debe anhelar también Marce desde allí, un buen líder necesita tener pasión. Un buen líder tiene que ser una persona pasional. Y la pasión, bien entendida, porque hay pasiones que a veces nublan la razón. No sería el caso para nosotros. Cuando sabemos que hemos sido llamados por el Creador, cuando sabemos que Él nos ha a nosotros comprado, nos ha redimido, nos ha reconciliado y nos va a poner ahora a trabajar en su viña, como lo hizo con David, sabemos que Él está con nosotros, como decía, por ejemplo, Natán el profeta, todo lo que Adonai ponga en tu corazón, eso hacelo, porque Adonai está con vos. Esas fueron las palabras que el profeta le dijo a David, por ejemplo. Cuando sabemos que Adonai está con nosotros, es que ahí la pasión va a empezar a florecer en nuestra vida y la pasión va a conjugar muchas cosas. A mí me gusta siempre interactuar con las personas, creo que hoy no será el caso, pero en la pasión, por ejemplo, vamos a encontrar la osadía de una persona, vamos a ver el coraje de una persona. El Señor va a ayudar a que saquemos lo mejor de nuestras vidas, esas cosas que a veces ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Recuerdo que cuando David comienza su historia con el Creador, que el Creador lo llama ya desde el fondo, desde aquel hijo menospreciado o menos tenido en cuenta, y lo trae, lo manda a llamar a través del profeta Samuel y demás. Conocemos esa primer parte de la historia. Una de las primeras cosas que hace David, por eso es que quiero hablar de la pasión, de la osadía y del coraje. Una de las primeras cosas claramente que hace David es enfrentarse con Goliat, ¿verdad? Una de las primeras cosas que David va a hacer es nada más y nada menos enfrentarse con un gigante, no siendo él un guerrero, o por lo menos un guerrero calificado para esa ocasión, porque cuando vemos que el rey Saúl le quiere poner el traje de guerrero, no le cuadra, no se siente cómodo David y prefiere desecharlo. Sin embargo, el rey David mismo le dice todavía no era rey, así que yo me estoy anticipando. David mismo le dice al rey Saúl y le dice, Saúl, usted sabe que cuando venía un león o venía un oso contra una de los corderos o de las ovejas de mi padre, es que yo salía contra el león, abría su quijada, le sacaba al cordero o a la oveja y mataba al león o mataba al oso. Entonces, ¿era un guerrero o no era un guerrero ya? Que no estuviese para Goliat calificado de enfrentarse a él, eso no le quitaba a David lo que él era, una persona pasional, una persona osada, una persona con coraje. Me voy a reservar la palabra valentía para otra ocasión. Luego, si puedo, le digo por qué. Pero la palabra coraje es una palabra que cabe en el rey David y como para nosotros también, que estamos formando estos futuros líderes. Un futuro líder tiene que tener coraje. Futuro líder no tiene que tener miedo al error, no tiene que tener miedo al que dirán. Un futuro líder o aquellos que ya lo están ejerciendo tienen que ser personas osadas, animarse a hacer eso que otro tal vez no se animó a hacer, que el temor lo dejó en el camino y al final, en definitiva, hoy lo vemos que no están y ese lugar quedó vacío y estamos nosotros ahí para poder ocuparlo. A mí me encantan acá en la congregación que tenemos nosotros la gente que es osada, gente que viene y me plantea un proyecto, pastor, ¿qué le parece si hacemos esto, si hacemos aquello? Me hace recordar a mí en mis antiguos tiempos, pero me hace recordar a quien o de quien hoy estamos hablando, que es el rey David. Una persona osada, coraje, pasional sobre todas las cosas. Otro de los atributos, y recién sería el segundo que quiero compartirles en esta historia, es ser seguro de uno mismo. Sabe que tenemos gente que es insegura, se menosprecia a sí misma, cree que no está capacitada para hacerlo, cree que podría haber otro mejor para hacerlo.
Y eso lo podemos ver en la vida de otros líderes tal vez. Moisés fue uno de ellos. Llama a mi hermano Aarón, él es mejor que yo, pero Dios lo quería llamar a Moisés. Yo conozco a tu hermano Aarón, si yo lo quisiera llamar a él es que lo llamaría, pero te estoy llamando a vos. Y vemos que en David eso no ocurrió. David era una persona segura de sí mismo a pesar del que dirán de las personas. Mire que todavía no salimos de la historia de Goliat. No quiero yo seguir adelante, pero sí me quiero quedar con esa primera incursión que David está haciendo enfrentándose con Goliat. Cuando usted lee la historia y si prestamos atención y la vamos desmenuzando, nos vamos a encontrar que David se encuentra con sus hermanos a quien le fue a llevar comida, ¿verdad? Y uno de sus hermanos le dice, ¿para qué viniste acá? No, es que mi papá me mandó y David estaba escuchando lo que decía Goliat, lo que decía el ejército enemigo, y ahí mismo el hermano le dice, para esto viniste, es que vos te querés hacer ver acá. Es que vos viniste acá con otras intenciones, no solo a traernos comida. Y ya el primer encontronazo que va a tener David para ejercer su llamado es con su propio hermano. Su propio hermano menosprecia la capacidad que David tenía. Pero había un hombre que era seguro de sí mismo. Entonces David siguió adelante. Cuando David sigue adelante se va a encontrar directamente con el rey Saúl. Pregunta a David y le dice al rey, rey, yo me voy a enfrentar con este. Déjeme a mí. Y entonces obtiene la respuesta del rey Saúl. Y el rey Saúl le dice, mire, muchas gracias por sus buenas intenciones, pero usted es apenas un muchacho y él es un hombre de guerra. Segundo obstáculo que va a encontrar David en esta carrera que él está teniendo por el liderazgo. Recordemos algo que dije antes, en el primer atributo que es la pasión. Cuando David es llamado y sabe que Adonai estaba con él, es que no hay nada que se te pueda interponer. La seguridad en uno mismo está, no porque viene de nosotros mismos, la seguridad en uno mismo está porque sabemos que el Creador nos ha llamado a esto. Si no, no lo haríamos. A mí me daría vergüenza hablar delante de una cámara, me daría vergüenza hablar delante de un micrófono. Uno no nace sabiendo estas cosas ni imaginándoselas, pero sabemos que el Creador está con nosotros. Y ahí va David, a pesar del segundo obstáculo ya de parte del rey Saúl, sin embargo, él sigue adelante. Y nos encontramos en una historia tan cortita y de tan pocos versículos con el tercer obstáculo de David, que es nada más y nada menos ya pararse enfrente del enemigo. ¿Y acaso Goliat no le dice, ¿me viste a mí como si yo fuera un perro o qué? ¿No había alguien mejor a mí para enviarme? ¿No tenían otro mejorcito? Este, mira, ni espada tiene, ¿verdad? Entonces tenemos el tercer obstáculo que se está enfrentando David en contra de querer tumbarle su autoestima, denigrarlo y decirle, mire, usted no es capaz para esto. Pero en David encontramos una persona que tenía seguridad. La seguridad proviene del cielo. La escritura es clara y nos dice a nosotros, nada puede recibir el hombre si no le fuese dado desde arriba. Hoy tenemos líderes, algunos, no todos obviamente. Los que estamos formando vienen bien, pero hay algunos de los que ya estaban que tienen estos temores, estas inseguridades, tienen esto también que llevan dentro que es el no errar, el no querer equivocarse, el no ser osados como lo fue David. David fue osado, David fue adelante, David no temió. David sacó a relucir un poquito ahí sus credenciales y dijo, hey, este es un gigante, pero yo vengo de matar leones, vengo de matar osos, a mí eso no me da miedo. Tranquilo, es que tampoco se ha metido conmigo, dice David, se ha metido contra Adonai y todo su ejército, todo su pueblo. La seguridad en uno mismo, en un líder, es un aspecto fundamental y lo vemos en la vida de David. Así como me encantaría verlo en ustedes también. No sean gente que tenga temor, no sea gente que el miedo a equivocarse los haga retroceder y no los haga permanecer. La seguridad en uno mismo, vuelvo y repito, es que no viene de nosotros, es que eso proviene del cielo para nuestras vidas. Entonces hay que ejercerlo. Ninguno de los que estamos aquí es que queremos ser mejor que nadie, solamente queremos hacer y agradar a aquel que nos ha llamado a nosotros. Recuerdo que cuando Pablo en un momento determinado también dijo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Es que yo sé quién es nuestro Dios. Yo sé quién es el que me ha plantado acá.
Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Mostrarlo y demostrarlo de esta manera, poniendo en claro quiénes somos nosotros. ¿Nosotros somos hijos del Creador, sí o no? Pues claro, que Él nos ha llamado, Él nos ha comprado. Ahora somos sus siervos, somos sus hijos. Seguridad, no tengas miedo. No seas una persona tímida, no seas una persona mediocre. Sé una persona segura de lo que estás haciendo, porque para esto es que el Creador nos ha llamado a nosotros. Primero, nombré acerca de que, no te olvides, somos seres humanos, pasionales, con lo que eso conlleva, seguros de nosotros mismos. Cuarto atributo que yo quiero tocar rápidamente es también el tema del carisma. Hay cosas que no se pueden comprar en esta vida, la verdad, me hace acordar a la propaganda de una tarjeta de crédito. Hay cosas que no se pueden comprar en esta vida. Y después, para todo lo demás está, tac, no le vamos a pasar el chivo ahí. Pero hay cosas que no se pueden comprar y el carisma es uno. El carisma es algo que no se puede comprar, es un atributo que viene incorporado con cada uno de nosotros y el carisma es innegable, es innegable. Saben que el diccionario con la palabra carisma no lo relaciona a una persona que sea simpática. Hay personas como el rey David que no lo vamos a ver muy simpático que digamos. De hecho, la escritura me gusta porque en español sale que él era una persona rubia y era una persona bella de aspecto, ¿verdad? Sin embargo, en hebreo dice admoní. Aparece la palabra admoní. La palabra admoní no es rubio, la palabra admoní es colorado. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Esaú y su nombre también se llamaba Edom. Edom, admoní, no me van a dejar mentir aquí, ni Pablo ni Marcelo tampoco, que la palabra Adom es rojo, así como el guiso que terminó comiendo cuando despreció su primogenitura. Era un guiso rojo. Y de ahí viene Admoní, rojizo. O sea que David era un coloradito, de semblante. Por ahí medio inglés, tal vez, un cachetito colorado, no lo sabemos bien. Pero lo interesante es que los sabios de la literatura judía lo nombran de esa manera también, relacionándolo con que David no era una persona simpática. David era una persona que tenía un carácter muy fuerte y que estaba siempre inclinado a la sangre, por eso fue un gran guerrero. Con el color rojo, lo asocian al color rojo con el guerrero que él llevaba dentro todo el tiempo. De hecho, más adelante vamos a ver que no lo dejaron construir el templo. ¿Por qué Dios le dijo, vos no vas a construir el templo? Porque tus manos están llenas de sangre, rojo. De ahí es que el carisma no está asociado con la simpatía, sino que el carisma, el diccionario dice que es una cualidad o es un don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, por su palabra o por su personalidad. La personalidad de David era una personalidad muy fuerte, no necesariamente simpático. Entonces no asociemos a carismático, sí es muy carismático y tiene que vivir sonriendo, es que no. La personalidad puede ser una personalidad fuerte y sin embargo atraer a la gente. David atraía a la gente. A Saúl le cantaban una canción, no sé si la recuerdan, la gente, era cortita la canción, pero decía algo así como, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y eso le causó a Saúl celo o envidia, ¿verdad? O sea que la gente ya seguía más a David que a Saúl. Eso nos enseña a nosotros la escritura. ¿Qué tenía entonces David? Carisma. David era un hombre carismático. David no necesariamente, vuelvo y repito, quiero ser insistente en esto. Era una persona que era sonriente y que quería quedar bien con todos y que se llevaba bien con todos. Es que no, la propia escritura nos dice, sigan la paz con todos. Entre paréntesis, con todos los que se dejan. Hay gente que no va a querer tener paz con nosotros. Hay personas que no se van a querer asociar con nosotros y eso no nos hace a nosotros malas personas. Un líder tiene su carácter. Un líder es seguro de sí mismo. Un líder es pasional. Un líder es osado. Un líder tiene coraje y carisma.
Punto número 5 que quiero tocar. Voy muy rápido, muy bien. Alguna seña nada más. ¿Voy bien? ¿Lo estoy dejando anotar? Perfecto. Punto número 5, voy a hablar de una palabra que un líder debe tener y es algo difícil de alcanzar, como la paciencia. El rey David vemos que a pesar de todo lo que sucede con Goliat, a pesar de que la gente le cantaba, Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000, a pesar de ya su nombre alcanzar fama, ¿verdad? Y su fama se iba extendiendo, nos dice la escritura, David tuvo paciencia. ¿Paciencia para qué? Pastor, un líder necesita tener paciencia para saber su tiempo. Su tiempo. David tuvo paciencia porque no al otro día de haber matado a Goliat, él comenzó a ejercer su corona de rey y que ya había sido ungido, ¿eh? Hago así con el dedo para atrás. Es que él ya había sido ungido, pero todavía faltaba que Dios quite del medio a Saúl para que él se constituya en ese rey. Y aún teniendo fama de la gente, aún teniendo reconocimiento, aún siendo pasional, osado, corajudo, carismático, David tuvo que tener paciencia para que Dios lo ponga en el lugar adecuado a su tiempo. Un líder natural como David, pero que también es para que nosotros tomemos ejemplo. David tuvo paciencia, siguió siendo procesado, siguió siendo enseñado, siguió siendo instruido, siguió aprendiendo de sus mayores, siguió capacitándose a pesar de que Dios ya lo había llamado. Siguió, escuchen bien esta palabra, perseverando. Se perseveran las buenas, se perseveran las malas, se perseveran las más o menos. La palabra paciencia en nuestro idioma castellano español siempre está asociado a qué. Cuando uno, por ejemplo, va al médico y a nosotros se nos trata de pacientes. ¿Cuántos pacientes tiene el médico hoy? Y tantos. Ok. ¿Qué hace el paciente? Espera que el médico lo llame. Es que no está haciendo nada el paciente ahí. De ahí viene la palabra paciencia. Una persona que no está haciendo nada solamente está esperando que la llamen. En cambio, cuando leemos esa palabra en hebreo, mejaque, es una persona que está esperando, pero mientras está haciendo. No es que está esperando con los brazos cruzados. Yo estoy esperando que Dios me conceda un trabajo. Tengo paciencia. Es que no, vaya y tire un currículum, amigo. Vaya y pregúntele a alguien si conoce un lugar donde están tomando gente para trabajar. Vaya y vaya haciendo en él mientras Dios lo va poniendo en el lugar que corresponde. Eso es una persona que está perseverando y no una persona que tiene paciencia. ¿Ok? A veces está mal asociada esa palabra en nuestro idioma castellano-español. Vuelvo y repito, en otros idiomas es que no, es que es más común. Una persona que permanece a pesar de las dificultades que se puedan atravesar por el medio, eso es una persona que tiene paciencia. ¿Ok? Atributo número 6 que quiero compartir con ustedes de 10. Por eso antes pregunté si iba muy rápido o no, que es algo para mí fundamental. Y esto lo digo a nivel personal. La humildad. Un líder necesita ser humilde. Y me estoy sosteniendo en la vida de David y rescatando todos estos valores, todas estas características, todos estos atributos de él, ¿verdad? Desde que el Señor lo llamó a través de la vida del profeta Samuel, luego cuando él ya estaba luchando con Goliat, luego de haber ganado esa batalla, luego en el proceso que él está esperando para ejercer lo que Dios ya había dicho de él, su liderazgo, su reinado, y en ese acto encontramos el atributo de humildad del rey David. ¿Qué es ser humilde? Mire, la escritura nos enseña a nosotros que al humilde Dios los tiene de cerquita y que al orgulloso o al que se enaltece a sí mismo es que dice la escritura que Dios lo tiene de lejos. No dice que lo echa, dice que lo tiene lejos. ¿Ok?
Pero al humilde Dios lo tiene cerca. El gran David era una persona que se mostraba para con Dios de condición humilde. Por eso es que Dios siempre lo tenía cerca. El aceptar la voluntad divina, eso es una persona humilde. Y no siempre la voluntad divina es que nos va a gustar a nosotros. A los líderes les estoy hablando. Ok, el pueblo es pueblo, el líder es líder. Al líder no siempre le va a gustar la voluntad, aceptar la voluntad divina. Veamos nosotros si David, la escritura no lo dice, pero por ahí en algún momento se le cruzó por la cabeza, luego de vencer al gigante, de alcanzar fama, reconocimiento, honores, decir, bueno, ahora es mi turno de empezar a ejercer lo que Dios dijo de mí. Sin embargo, la voluntad divina no había dicho David comenzar a reinar. Ser humilde es aceptar la voluntad divina, a pesar de los no, a pesar de los todavía no, a pesar de los hay que esperar un poco más, a pesar de aceptar la voluntad divina siempre es a pesar de nosotros mismos. Y David era una persona que sabía aceptar la voluntad divina en sus errores, pero también en sus aciertos. Por ejemplo, recordemos que David va a tener una relación con una mujer que se llamaba Betsabé. Yo creo que más de uno de ustedes se van a acordar de esa historia. La mujer de Urías. Y me encanta decir la mujer de Urías porque la escritura no deja de decirle a David, David, Betsabé, ¿sí? ¿Te acordás? La mujer de Urías. Y que el Eterno le esté refregando a David todo el tiempo que esa no es su mujer, que esa es la mujer de Urías. No tiene que ser un hecho menor para nosotros. Cuando él se llega a Betsabé, sabemos que Betsabé queda embarazada, va a nacer un hijo, pero viene la amonestación de parte del Creador en boca del profeta Natán y le dice, mire, su hijo va a morir. ¿Qué tendría que haber hecho el rey David allí? Un hombre pasional, un hombre osado, un hombre con coraje, un hombre que era carismático, un hombre que tuvo perseverancia, un hombre que ahora vemos que es de condición humilde. ¿Qué tendría que haber hecho David allí? Lo que hizo es ver si Adonai le daba la oportunidad de que ese hijo nazca y no que se cumpla su palabra, que su palabra había sido, tu hijo va a morir. Hizo todo lo que estaba a su alcance humanamente hablando David. Lloró, se vistió de cilicio, se puso de luto, ayunó, no comía, más, sin embargo, la voluntad divina se iba a cumplir, porque es la voluntad divina. Y efectivamente encontramos que vivió o murió el hijo. Murió el hijo. ¿Y qué hizo David? ¿Qué nos enseña a nosotros la escritura? Lo que hizo David fue automáticamente levantarse de su luto, levantar su ayuno, mudarse las ropas, es decir, bañarse, cambiarse e ir a comer. Y los ancianos que estaban allí, eso lo encuentra usted en 2 de Samuel 12, del 20 al 23, los ancianos de Israel es que no entendían nada. Dice, ¿cómo puede ser, David, que mientras tu hijo estaba vivo, parecía que estaba muerto, porque estabas llorando, estabas de luto, estabas ayunando, pero ahora que efectivamente murió, es que te bañaste, te cambiaste, estás comiendo, es que todo al revés, David, ¿no? Pero David era humilde. Y David aprendió que era la voluntad divina, se iba a cumplir por sobre lo que él quería, que es la voluntad de Dios. Nosotros líderes nunca creamos que vamos a doblegar la voluntad humilde. Eso sería ser un soberbio. La voluntad divina no. Y se puso contento. Y es que, hombre, estaba llorando o se puso contento cuando su hijo murió. Así estaban los ancianos de Israel. No entendían lo que pasaba en David. Nosotros hoy, a la distancia,
que podemos ver y entender, que era un líder. Y un líder sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Cuando sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es que vamos a estar tranquilos como estuvo David luego de saber que su hijo había muerto. Y eso para con un error que había cometido David. Pero también David tuvo virtudes. Cuando le fue dicho, por ejemplo, a David, David, mire, tuviste un buen pensamiento en tu corazón. ¿Cuál fue el buen pensamiento que David tuvo en su corazón? Dijo David, no puede ser que yo viva en esta casa de cedro, en esta casa tan linda así, y la casa de nuestro Dios, en realidad Dios no tiene casa. Y tuvo un buen pensamiento en su corazón. David dice, vamos a construirle una casa a nuestro Dios. Viene la respuesta del profeta y le dice, mire, el Eterno dice que usted no va a construirle casa, pero sí su hijo. Su hijo sí va a construir la casa de Dios. A lo que David hace un relato así, léalo usted, por favor, después en 2 de Samuel, capítulo 7, por ejemplo. Hace un relato extraordinario dándole gracias a nuestro Dios y Dios le había dicho, David, vos no vas a construir. Eso tendría que haber sido decepcionante, hombre. Pero no, un líder que es humilde es un líder que sabe aceptar la voluntad divina, ponerse contento en su corazón que Dios, el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, le había dicho, tuviste un buen pensamiento. No lo vas a hacer vos, pero tranquilo, lo va a hacer tu hijo, Salomón, ¿no es cierto? Y entonces ahí encontramos algo extraordinario nosotros. ¿Quién fue el que proveyó todas las cosas para que nada más y nada menos ese templo después fuera construido? ¿Quién juntó todos los recursos? ¿Quién juntó todos los tesoros? ¿Quién juntó la plata, el oro y mandó a traer las maderas y todo? ¿Quién fue? ¿Fue Salomón o fue David? Fue David, el humilde. Porque un soberbio tranquilamente hubiera dicho, ok, yo no soy el que va a construir, va a ser Salomón, perfecto, que Salomón vea cómo va a ser, que se las arregle cuando le toque reinar a él. Pero un hombre de condición humilde es que nunca vela por los bienes propios, nunca se mira al ombligo, él siempre está viendo por el bien general, él siempre está viendo que las cosas sean en favor de los muchos y no de uno mismo. Es que David sabía que cuanto más rápido Salomón levante el templo, es que Dios iba a tener una casa y todos los que allí fueran a llevar a una oración, como dijo el rey Salomón en su tiempo, todos los que vengan a orar aquí, Señor, tú los oirás desde los cielos y responderás a esa oración. ¿Quién iba a salir beneficiado allí? Todos los que fueran a llevar a una oración, sea judío, sea gentil, sea extranjero. La escritura allí menciona y dice, todos los que vengan aquí a traer una oración, tú los oirás y responderás. Pero gracias a quién se levantó todo eso, a un humilde servidor como David, quien proveyó todo lo necesario. Séptimo atributo que quiero compartir con ustedes, o característica de un buen líder que vemos aquí en la historia de David, es que un buen líder no teme al error y entiende el buen líder que estamos nosotros en constante aprendizaje. Mientras somos perfeccionados en las manos del Creador, es que estamos en constante aprendizaje. No tememos al error. Si temiéramos a errar es que nos costaría caminar, ¿sabes? Nos costaría el hacer. Yo conozco mucha gente que he podido interactuar en estos 12 años ya que llevamos, casi 5 liderando una congregación, 12 de que el Creador nos rescató, y mucha gente que todavía está esperando que Dios les responda. Si Dios a mí no me lo dice, es que, ¿qué sería que Dios a vos no te lo dijo? Traducime eso conforme a lo que vos me estás diciendo. No es que yo siento en mi corazón el hacerlo, pero hasta que Dios no me diga, no lo voy a hacer. Es que a veces estamos también como Gedeón, ¿verdad?
esperando una señal y otra señal y que se dé estas características. Yo conocí a una persona muy cercana que me dijo, el día que yo tenga un trabajo y me pueda comprar mi 0 kilómetro y pueda acomodar mis cuentas, es que yo voy a empezar a ir a la iglesia. ¡Wow! Todo eso tiene que pasar para que vayas a la iglesia. ¿Sabe qué fue lo extraordinario de esta persona? Es que le pasó todo eso. Y tuvo que empezar a ir a la iglesia, pero no fue convencido. El hombre fue a regañadientes. Es que había visto que todo eso que él pensaba y que parecía utópico que le pasase, es que le pasó. Y cuando le pasó, entonces empezó a ir. Fue 2, 3 reuniones, a la cuarta ya no fue. ¿Saben qué le pasó a su 0 kilómetro? Que mientras estaba estacionado se lo chocaron en el medio. Se lo hicieron como una U. Doblado le quedó el 0 kilómetro. No estoy diciendo que Dios haya hecho eso. Estoy diciendo que a veces nosotros queremos que todas las circunstancias de nuestras vidas estén acomodaditas para nosotros hacer, para no equivocarnos. ¿Sabe que la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y vivía equivocándose? Y no una sola vez. Y Dios vivía regañándolo, retándolo, diciéndole, ¿qué hiciste, David? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Sin embargo, Dios no desechaba a su siervo, perfeccionaba a su siervo, así como lo quiere hacer con nosotros mientras vamos haciendo. Hay un texto hermoso que yo amo de la Escritura, amo la Torá, no sé, soy un enamorado de la palabra. Y allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 14, la Escritura nos dice a nosotros que Kikarov Beleja me sale más en hebreo porque hay una canción hermosa que la canto muy seguido que está en hebreo, porque cercana está a ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, y en español creo que sale para que la cumplas. Y en hebreo dice la azot, y la azot es para hacerla. La escritura está para hacerla. Que en español nos digamos a nosotros para cumplirla, bueno, eso es otra cosa. Para hacerla, es decir, para practicarla. Es que la fe sin obras es una fe muerta, porque mientras vamos creyendo es que tenemos que ir haciendo. Y a nosotros nos cuesta hacer porque creemos que vamos a equivocarnos. Es que sí, es que es parte de este proceso. No estamos exentos de equivocarnos, líderes, futuros líderes. No temas por el error. La Escritura nos dice 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas el Señor lo levantará, porque al Señor le gusta la gente que va tropezando mientras va haciendo. ¿Cómo va a levantar al que nunca se cae? Es como cuando Yeshua, nuestro Señor, dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos sí. Los que se caen, los que se golpean, los que tienen chichones, moretones, esos necesitan un médico. Un buen líder no le teme al error. Un buen líder sabe que está siendo perfeccionado en las manos de su creador. Un buen líder no está carente de cansancio en el transcurrir de los años. Y no estamos carentes de pedir auxilio o ayuda. Y no por eso nos mostramos débiles. Ese es el octavo punto que quiero tocar. Un buen líder no está carente de cansancio. Dice la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15 al 17. Estoy hablando de este gran hombre que es el rey David, es apasionante y yo creo que es porque es mi amigo y nada más, Marce, pero que me diga, ¿podrías traernos una reflexión de David? Es que, wow, claro, hombre, que me encanta hablar de David. Es que David, mire, la escritura dice que salió a la batalla con su pueblo, con sus valientes, como lo hacía siempre. Pero resulta que David estaba cansado, porque una y otra vez salía contra los filisteos, contra los enemigos, salía en lucha, en batalla, y David ya estaba grande. David ya tenía muchos años en esto y estaba cansado. No se tomaba vacaciones, no se tomaba licencias.
Y en un momento determinado vino un gigante y lo vio cansado y abatido y estuvo a punto así de clavarle una espada y matarlo. Y tuvo que venir a socorrer en su ayuda, nada más y nada menos que una persona llamada Abishai, o Abisai, creo que sale en español. Vino Abisai y pudo matar al gigante y a partir de allí es que hacen un pacto con David y le dicen, nuestro señor David nunca más saldrá a la guerra con nosotros, no sea que se apague la lámpara de Israel. Necesitó ayuda David. ¿Por qué necesitó ayuda? Porque estaba cansado. Un buen líder sabe que esto es parte del proceso de nuestras vidas. ¿Cuál fue el primer punto que tocamos? No te olvides. El primer punto es que somos humanos. Y como somos humanos, es que podemos cansarnos. No temas. No es un signo de debilidad el estar cansado. Es un signo de humildad el reconocer que nos cansamos y que necesitamos auxilio y necesitamos ayuda. Es que por algo el Señor nos mandó a ser discípulos, ¿verdad? Para que los discípulos estén preparados para ese gran día como lo estuvo Abisai, a las órdenes de su rey. Cuando lo necesitó, es que allí estuvo, en el tiempo correcto, en la hora correcta. Y le salvó la vida al rey. Y no hay mayor honor que ese para un soldado, salvarle la vida a su rey. Hoy en día, salvarle la vida a un presidente, ¿verdad? Uno de esos que, como vemos en las películas yanquis, sobre todo, siempre están ahí tipo el servicio secreto y guardando la vida al presidente. ¿Cuántas películas hay de esas? Y se le da una condecoración, ¿verdad? A esa persona o a ese soldado que haya salvado la vida del presidente. Abisai, imagínense, tendría que haber dicho, hey, rey David, mire, yo le salvé la vida a usted. Por buen desempeño me tendría que dar usted a mí una medalla honorífica, tendría que subirme de puesto, de rango, tendría que, o sea, haga algo por mí, así como yo hice algo por usted. Tendría que haberle dicho eso. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 23 de segundo libro de Samuel, versos 18 y 19, vamos a encontrar que Abisai, dice la escritura, que David tenía tres valientes. Ninguno de esos tres valientes, los más renombrados del ejército de David, fue Abisai. Abisai no calificó para entrar entre los tres mejores, aún habiéndole salvado la vida, ¿eh? Este le salvó la vida. De estos tres, la escritura no nos dice que le hayan salvado la vida, pero este sí. ¿Debió Abisai haber desplazado a uno y entrar él en el tercer lugar? ¿O que David, en vez de decir los tres valientes, diga ahora tenemos cuatro valientes? Pero no dijo eso David. Siguieron siendo los tres valientes y vamos a ver que Abisai fue jefe de los 30 siguientes. Tuvo un ejército de 30 hombres Abisai y su fama dice que se había extendido por haberle salvado la vida al rey, obviamente. Pero no por eso un buen líder, escuche bien, un buen líder es que no se deja llevar por los sentimientos. Un buen líder no se deja llevar por las emociones. Un buen líder no le regala a alguien algo que el Eterno no diga que se lo tengamos que dar. El Eterno nunca le dijo a David, ahora promocionalo a Abisaí. Que no. David, como diría Yeshua en un ejemplo, en una parábola, siervo inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Es que Abisaí, estabas ahí para salvarle la vida a tu rey, hombre. Era tu trabajo. ¿Acaso te tengo que pagar más porque hiciste tu trabajo? Que no. Y un buen líder sabe reconocer esas cosas. Que sabe reconocer cuando alguien le da una palmada en la espalda. Qué buena enseñanza que trajo hoy. ¡Fua! Pastor, no hay otro pastor como usted. Nunca me iría de esta congregación porque usted tiene una unción cuando predica. Entonces uno a la reunión siguiente le quisiera dar para, no sé, para que ministre la alabanza, para que predique.
porque nos trajo un elogio, que un buen líder no hace eso. Un buen líder como David no le regaló a Abisaí lo que no se había ganado Abisaí. Solamente Abisaí hizo lo que tenía que hacer. Un buen líder no se guía por emociones ni sentimientos, si no tomaríamos malas decisiones. Nos guiamos por lo que el Creador nos va mostrando a nosotros. Eso es ser un buen líder. Una de las características para seguir siendo un buen líder. Siguiendo con este evento de Abisai salvando a David, podemos ver que un buen liderazgo nunca entonces se va a basar en emociones, sentimientos, favoritismos. ¿Sabe qué? Abisai era el sobrino de David, ¿eh? No era cualquiera, era el sobrino. No quiero hablar mal de nadie, ni usted lo tome mal, pero hoy tenemos muchas congregaciones que predica el pastor, el hijo del pastor, el nieto del pastor, el sobrino del pastor, el yerno del pastor, no predica otro que no sea de la familia pastoral porque cargan con la unción. No hay otro que no sea, que no tenga ese apellido que pueda tener gracia o unción. Solo ellos. Que no, hombre. No, porque no, el liderazgo no se mueve por favoritismos. El liderazgo no se mueve por sentimientos o emociones. Nosotros nos guiamos por lo que Dios va mostrando. Cuando vemos que una persona es perseverante, cuando vemos que una persona es pasional, cuando vemos que una persona es osada, tiene coraje, tiene valentía, tiene todos estos atributos que fuimos mencionando, humildad y demás, es que bueno, es que viene por buen camino y que le tenemos que prestar mayor atención. Recuerden también a Yeshua cuando tenía sus 12 y él predicaba a las multitudes en parábolas, pero les decía, ustedes tampoco entendieron esto, ¿no? Les veo las caras. Se le chinguearon los ojos ahí, no están entendiendo. Ok, vengan. Pero no venían todos, solo sus 12. Y ya no les hablaba en parábolas, sino que ya les transmitía la esencia de la parábola y le decía realmente la enseñanza que él quería transmitir. Ahí no hay favoritismos, ni emociones, ni sentimientos que puedan a nosotros hacernos tropezar en nuestro llamado al liderazgo. Sépalo, porque el liderazgo puede hacerlo caer en cosas como, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel sumo sacerdote llamado Elí, que tenía algunos hijos que eran bastante torciditos? Pero la escritura dice que como eran torcidos los hijos, él no les llamaba la atención. Así terminó él y así terminaron sus hijos. ¿Ok? Aquí no hay favoritismos, no hay privilegios. Un líder no puede tener ni favoritismos, ni privilegios, ni manejarse por sentimientos o emociones. La escritura nos enseña a nosotros que un buen líder no tuerce nunca, una palabra en hebreo le comparto, el mishpat, a veces traducida como juicio, por ejemplo, en Deuteronomio 16, 18 y 19. A veces traducida en juicio, pero mishpat es el buen proceder, el seguir el procedimiento adecuado que Dios dijo. Si Dios dijo doble a la derecha, es que usted dobla a la derecha tranquilo. No, pero que a mí me parece que el camino a la derecha no tiene pavimento y el camino recto sí. Nos va a convenir ir por ahí porque vamos a llegar más rápido. Es que no se trata de llegar rápido, es que se trata de hacerlo como Dios dijo. ¿Ok? Entonces, un buen líder no se guía ni por sentimientos, ni emociones, ni favoritismos. Se fue el punto número 9 y el punto número 10. Vamos a hablar acerca de estos valientes que estamos hablando al final de la vida de David, estos valientes que son reconocidos, porque allí David también va a decir las últimas palabras y va a comenzar a despedirse, ya llegando a una edad avanzada. La escritura nos habla de los Giborim, de los valientes de David. Y el ser una persona aplicada, escuche bien, los futuros líderes, los que ya están ejerciendo y los que están criando futuros líderes. Un buen líder es una persona
aplicada a la hora de aprender. Es fundamental para nosotros aprender bien para luego ejercer un buen liderazgo. Es fundamental para usted, como lo es para mí también hasta el día de hoy que sigo siendo enseñado. Es fundamental aprender bien, tener en autoestima a los que hoy están llevando el mensaje. Un ejemplo, no sé usted, yo voy a hablar por mí, yo tengo 36 años, gracias al Eterno, que me ha dado vida, y me acuerdo en nuestra época de escuela, el salón estaba claramente dividido en dos. Los que se sentaban de la mitad para adelante eran los que tenían ganas de aprender. Los que se sentaban de la mitad para atrás generalmente eran los más ruidosos. Vamos a decirlo así para no herir susceptibilidades. Eso yo estoy hablando aquí en mi ciudad o aquí en nuestro país, generalmente es así. Los que se sientan atrás es que los que se sientan adelante tienen ganas de aprender y de escuchar, de escribir, de anotar. Los que llegan temprano versus los que llegan tarde. Creo que todos llegan temprano acá, ¿no? Bueno, yo voy a hablar por los de Rosario. Hay hermanos que llegan acá y llegan temprano para buscar los mejores lugares adelante. Y después están los que llegan atrás. Los que tienen un cuaderno, por ejemplo, para anotar contra los que no tienen cuaderno para anotar. Ah, pero yo no anoto y no quiere decir nada de eso. No, no estoy diciendo que quiera decir algo, pero siempre los que tienen un cuaderno para anotar es que son más aplicados. Es que enseguida saben, yo sé en mi Biblia, no creo que salga bien en cámara, pero cómo está toda marcada y todo, me imagino que su Biblia también, toda marcada, toda anotadita, toda, yo sé dónde marqué y cómo marqué, por más que no me acuerde el texto. A veces no me acuerdo el texto que quiero compartir, pero sé cómo lo marqué. Y como sé cómo lo marqué, voy buscando, acá, lo encontré rápido. Cuando uno es una persona aplicada, es que un buen liderazgo, necesitamos aprender bien, porque, y aquí es donde que es algo muy interesante en hebreo. Voy a bajar mi archivo porque ya lo tengo casi listo para poder ver también la cara de Marcelo, de Pablo, por ejemplo, porque en hebreo hay un verbo que decimos nosotros, se llama, lo decimos así, es lomed. Lomed. ¿Qué es lomed? Marcio, ¿vos podrías activar el micrófono? O Pablo, el verbo Lomed es lomed, estudiar, viene del ilmod, del verbo lilmod. ¿qué significa? Lilmod es estudiar. Estudiar. Pero lomed es un verbo bidireccional. Se le llama un verbo bidireccional, porque así como aprendemos, es que lomed también es enseñar. Un melamed es una persona que enseña a otros. Por ejemplo, el gran Moisés era el melamed de Israel, el enseñador de la Torá para todo Israel. Es un verbo bidireccional, es un verbo que significa tanto aprender como enseñar. Eso es una maravilla que tiene el idioma. Estudio y lo estudio, ya van 4 años y no me canso y todavía creo que no sé nada. El verbo Lomed es maravilloso para que nosotros veamos que un buen líder necesita aprender bien para luego enseñar bien. Si no, es que vamos a estar complicados. Estos 10 pasos o estas 10 características que yo les quise compartir hoy a ustedes es que las vemos reflejadas en el rey David. El rey David fue una persona aplicada, una persona disciplinada a la hora de aprender, y luego cuando él estuvo en el ejercicio del reinado, es que comenzó también él a compartir esta sabiduría que había adquirido y generó ese gran ejército que fue el ejército de Israel, ese gran ejército que no solamente estaba compuesto de 3 grandes valientes, sino que estaba compuesto de los 30, que estaba compuesto de los de a 100, y ese gran ejército que trajo paz en la época del rey Salomón. Ya nadie quería hacerle la guerra. Ya todos conocían el ejército de Israel y nadie se
quería meter con ellos, porque habían tenido un gran maestro. Ese gran maestro que fue nada más y nada menos que el gran rey David, que nosotros hoy nos queda esta sabiduría, como dice la preciosa escritura. Todas las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza han sido escritas. Así que, queridos futuros líderes, líderes presentes, que estos 10 atributos, 10 características que pudimos ver de la vida de este gran hombre inspirador para nosotros en estos tiempos como fue el rey David, que las podamos nosotros también imitar, que las podamos nosotros también poner por obra y, a ver, algo que me quedó de un libro que, si el Eterno me permite, me lo voy a comprar, lo estuve hojeando. Hacer lo mejor que puedes. Escuche bien, un líder, para los líderes, hacer lo mejor que puedes es hacer todo lo que puedes. Es una frase que me tuve que poner a leerla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hacer todo lo que puedes es hacer, hacer lo mejor que puedes es hacer todo lo que puedes. Hacer lo mejor. Donde estés hoy, lo mejor. Lo que estés haciendo hoy, lo mejor. Si estás en el grupo LEV, ser el mejor del grupo LEV. Si estás ya compartiendo la escritura, ser el mejor. Y no estamos compitiendo contra nadie. Es que queremos hacerlo mejor porque sabemos a quién servimos. Sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado y a quién le servimos sobre todas las cosas. Eso es hacer lo mejor y es todo lo que podemos hacer. Bien, muchas gracias por esta hermosa oportunidad. Dejamos abierto ahí, Marce, a lo que dispongas. Bien, y hablando de hacerlo mejor, creo que cerramos el ciclo de las clases de la Escuela de Madrid, de la Escuela de Líderes de la Comunidad Joven Tobín, de la mejor manera, con la visita del pastor Rodrigo Peralta, de la Keilah, la Congregación Casa de Muná, Casa de Fe de la Ciudad de Rosario. Bueno, todos saben aquí, y Rodrigo también lo sabe, yo soy un apasionado de la vida del Rey David, y realmente un lujo que el pastor Rodrigo nos haya dado tantas enseñanzas de liderazgo a través de la vida de quien fue después de Yeshua, el gran rey de Israel, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Rodri, por compartir todos estos ítems de liderazgo con nosotros, que son de mucha edificación. Damos gracias por tu vida y te bendecimos en el nombre de Yeshua, a vos, a tu familia y a toda tu Keilah, ¿sí? Muchísimas gracias por visitarnos. Nosotros nos quedamos un ratito más acá en la comunidad de la clase, compartiendo algunas preguntas, respuestas y comentarios de los integrantes de la Escuela de Madrid. Y nos despedimos diciéndole a la gente que si se quieren sumar, como dijimos al principio, a la comunidad Jabrín Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrín Tobim. Gracias, bendiciones y hasta aquí la transmisión del día de hoy. Shalom.